Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que afecta a gran parte de la población dentro del mundo de la discapacidad y es cómo los sistemas digitales que organizan, anticipan y automatizan el entorno, cómo pueden aumentar la independencia de manera real en la persona. Es el webinar número 3 enfocado en salud cerebral. El objetivo al final de este webinar es replantearnos un poco cómo entendemos conceptos claves como autonomía o independencia, especialmente en personas con discapacidad neurológica. Cuando hablamos de independencia, lamentablemente solemos reducirnos a cosas observables, como caminar, recordar, hacer tareas que funcionen en su día a día, que consigan hacer ciertas actividades de manera independiente, etcétera. Pero lamentablemente lo que no solemos fijarnos tanto, que es realmente lo que define la independencia, es la capacidad de esa persona para decidir, elegir, organizar su propia vida, tener cierto grado o un total control sobre su día a día. Y ahí es donde realmente recae la diferencia, una diferencia fundamental entre autonomía funcional y autonomía personal. Es donde recae lo que la persona realmente valora como independencia. Porque podemos tener un montón de ayudas, más no sentirnos independientes porque realmente no estamos decidiendo. Al final, en la práctica clínica vemos algo muy importante que es muy frecuente, que es encontrar a personas que en una evaluación estructurada, por ejemplo, de neuropsicología, muestra un rendimiento adecuado en memoria, en lenguaje o en capacidades. Em, ¿Qué es lo que sucede con esto? Que al final em, experimentan durante la evaluación un grado de independencia adecuado, consiguen lo que se plantea, pero luego en el día a día nos damos cuenta que tienen grandes dificultades para desenvolverse, o por lo menos ellos perciben que no tienen ese control sobre su vida diaria. El problema no aparece tanto en lo que ellos saben hacer o en las ayudas que tienen, sino en cómo organizan, inician o sostienen comportamientos en contextos reales. ¿Qué quiere decir con eso? En contextos donde no hay estructuras claras, donde no hay paso a paso, donde no hay alguien detrás ayudando o corrigiendo o conteniendo, sino contextos caóticos, contextos reales del día a día. Y es aquí donde justo aparecen entornos digitales que se han ido desarrollando poco a poco, que pueden llegar a ser de gran ayuda. Son estos que intentan organizarnos nuestra vida, incluso fuera del mundo de la discapacidad. Hoy en día, casi todo el mundo o gran parte de la población cuenta con herramientas como por ejemplo Siri, Alexa o diferentes asistentes, por ejemplo, virtuales, que nos pueden llegar a ayudar a organizar nuestro día a día. Por ejemplo, con comandos de son las 8, es hora de levantarse, ahora toca el siguiente paso, ya has terminado esto, ahora tenemos que ponernos con lo otro, hoy tienes una cita a las 10:30, etcétera. Te dicen al final cuándo tienes que empezar una actividad, qué debes hacer luego, qué viene después, cuándo debes salir de casa, a qué hora tienes no sé cuánto, qué es lo que lamentablemente desde la clínica nos hemos dado cuenta, que esta externalización de procesos cognitivos, como por ejemplo planificación, organización o toma de decisiones, que son funciones que antes estaban dentro de la persona, ahora pasan parcialmente a otro entorno. ¿Qué es el problema de esto? Que al final personas que no tienen poco a poco comenzar de debido a esa de destacar, al final está ocurriendo es una planificación externalizada, una organización guiada, decisiones automatizadas o secuencias tan paso a paso que vamos perdiendo capacidad de hacerlo. Y más aún cuando ya hay un daño preconcebido. Si se enfrenta a esa ayuda es real o sin querer es una dependencia encubierta. Al final la tecnología nos está ayudando a ampliar la autonomía o nos está sustituyendo habilidades cognitivas a nivel de
realmente potenciar a una persona, sí, de la responsabilidad recae sobre él o ella, su conducta. Por ejemplo, les apoya, pero no decide por ellos. Reduce carga cognitiva, más les permite elegir y ajustar ciertas actividades. Favorece la iniciativa, no la sustituyendo al usuario, es decir, que el sistema pasa a distribuir en herramientas que que reduce participación cuando aún hay habilidades mantenidas y que genera una pasividad total en la persona. Al final no es solo, como decía antes, observar si la persona es capaz de hacer la actividad por sí sola. Es sumamente importante. Es donde a nivel de neuropsicología sentimos que es importante hacernos las siguientes preguntas y no evaluar únicamente si el sistema funciona a nivel de entorno digital, sino saber si aumenta la capacidad de decidir, modifique acciones, que sepa en qué momento es buena idea empezar, en qué momento es buena idea parar, etcétera, o controla todo el proceso sin margen alguno de intervención. Luego, se reduce la carga sin eliminar la participación, como explicábamos antes, y si es adaptable a la evolución del paciente. Esto es sumamente importante y lo seguiremos hablando en las siguientes diapositivas, porque al final es interesante a nivel de rehabilitación, en deterioro cognitivo, en discapacidad física, en todo el mundo de la neuropsicología, el tener en cuenta que las capacidades de esa persona están en continuo cambio, ya sea que es como generalmente se desea, se espera y se trabaja a mejor, o por una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa o por falta de estimulación, se vaya hacia atrás en el proceso. Entonces, es importante que esa herramienta y ese entorno digital se ajuste a los cambios reales y a la vida cotidiana de esa persona y de las necesidades que tenga actualmente y en el futuro. O es un sistema totalmente rígido y fijo que no se pueda adaptar a ese proceso. ¿Por qué? Porque al final existen ciertas como conceptos clínicos y éticos que a nivel de tecnología deberíamos tener en cuenta. Es decir, para poder aplicarles, primero se tendría que hacer un análisis individualizado, una evaluación, que haya un profesional sanitario, que haya familia, que esté la propia persona participando, en el que se comprenda los detalles de sus propias dificultades y las estrategias que todavía mantiene y las que está en proceso de desarrollar, así como cuáles son las actividades del día a día en el que la persona, el cuidador, la familia y el profesional que está trabajando con ese sujeto considera que se pueden paliar a través de un entorno digital. Luego también que esa integración sea progresiva. Primero, porque es súper importante que el paciente aprenda a utilizarla para que realmente le pueda dar valor y pueda creer que es buena idea integrarle en su día a día. Entonces, es introducirles de manera progresiva para que aprendan tanto la persona como el cuidador como la familia y que así se pueda también adaptar al punto de evolución en el que esté el sujeto. Por lo cual también es indispensable que se haga una revisión continua, evaluar el uso para ver si está siendo utilizado de manera correcta y la evolución del sistema a medio plazo, no únicamente a largo plazo, porque hay cambios que casi son imperceptibles, pero que para ellos en el día a día son muy grandes, en el que pueden dejar de necesitar una ayuda o incluso necesitar que se aumente o se ajuste. Y luego recordar, que esto es algo clave, que estos entornos digitales lo ideal es que entren dentro del entorno humano real. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que saber utilizar los familiares, profesionales y personas que les acompañan para que puedan supervisar el proceso y ellos también ayudar, ajustar, comentar, etcétera. Al final, lo ideal sería, y lo que quiero que quede como idea central, es que la independencia no tiene que medirse por cuántas cosas se hacen sin dificultad o por cuántas actividades logra hacer la persona sin ayuda de un cuidador,
si no se debería medir por hasta qué punto esas cosas siguen sintiéndose propias. Hasta qué punto el sujeto, que al final es la base de todo esto, sigue sintiendo que tiene control sobre su actividad, sobre su vida diaria, respetable de calidad de vida. Y además que sigue avanzando por segundo, pero solo lo es cuando mantiene a persona en el centro de su propia vida y no se sienta únicamente un títere o una persona que ve la vida como base de medir el valor de la autonomía. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante para vosotros y que si os sigue surgiendo curiosidad, pues tenemos